El reinado de los Reyes Católicos es un momento muy interesante desde diferentes puntos de vista, con una Europa en proceso de cambio con la instalación del Renacimiento. Este fue el tiempo del Gran Capitán, una figura cuyo recuerdo ha sufrido, podríamos decir, diferentes vaivenes a lo largo del tiempo. Ha pasado por etapas de ser ensalzado como héroe nacional a etapas de cierto olvido. Para muchos es posible incluso que haya sido una serie de televisión, la serie Isabel, la que les haya hecho conocer quién fue este noble y militar, Gonzalo Fernández de Córdoba. Este es el tema que nos propone Juan Aguirre en nuestra última charla de Eusko Ikaskuntza de la temporada, una charla en la que además van a salir a relucir algún que otro vasco de los que ayudaron al Gran Capitán en sus empresas, algunos muy notables, aunque quizás poco conocidos hoy en día, como es el caso de Pedro Bereterra o de Juan de Lazcano, de quien hablaremos también con nuestro invitado. Hola Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Que se nos acaba la temporada casi. Se acabó la temporada, bueno, ha sido un año muy agradable, hemos hablado de muchísimas cosas, ¿verdad? Y a veces pues de cosas no muy habituales como lo de hoy, porque la verdad es que el Gran Capitán en otro tiempo era una figura, como bien has dicho al comienzo, pues ensalzada y que estaba en las aulas, a veces retratos había en las aulas y tal. ¿Sí? Sí, en las aulas había retratos del Gran Capitán como ejemplo de patriotismo y de heroísmo, y sin embargo pues ha caído en el olvido hasta que, como bien ha señalado, efectivamente en televisión pues aparece como un personaje importante en la serie Isabel sobre la reina católica, y ahora bueno, se cumple además 500 años de su fallecimiento y se ha publicado un libro sobre el Gran Capitán y sobre los vascos con quienes convivió en aquel turbulento periodo, y lo ha escrito José Andrés Álvaro Cáriz, que si te parece lo saludamos ya. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arratsaldeon, José Andrés. De Donostiarra, residente desde hace años en Navarra, licenciado en Filología Hispánica, has ejercido la docencia en Aragón, en Cataluña, en Navarra, en el País Vasco. Eres un divulgador incansable de temas culturales, como conferenciante, como autor de libros, generalmente sobre personalidades de la cultura vasca o relacionadas con ella. Recordemos Celaya Esencial, Antonio Tobar, que Eva, hablamos sobre eso aquí hace ya 3 años o así, Antonio Tobar, Luis Mariano. Y ahora, pues, esta obra sobre Gonzalo Fernández de Córdoba, que igual que las anteriores es un libro editado por la Asociación Cultural, Literatura y Sociedad, que José Andrés dirige, como forma de libro solidario, como forma de ayudar a personas necesitadas. Bueno, menudo cambio de Luis Mariano al Gran Capitán, ¿no, José Andrés? Sí, bien, y había que acordarse un poco pues de esos vascos que están olvidados. Entonces, si ves los 3 libros anteriores, pues son personajes relacionados con la cultura vasca y que de una manera u otra pues han quedado ahí en el olvido, ¿no? Y también ha quedado en el olvido pues la labor de vascos como Juan de Lazcano, que es de los primeros vascos que pasó a las páginas de la historia, del que hablaremos después si queréis, o de Pedro Navarro, ¿no? Es decir, ahí el Gran Capitán no ganaba él solo las batallas. Sí, personajes muy interesantes. Enseguida vamos a hablar, pero una duda antes de nada, José Andrés. Si uno abre la enciclopedia Uñamendi, incluso la Wikipedia, o los libros de historiadores del siglo XIX, como Pablo Golosabel, se dice pues que tal vez Gonzalo Fernández de Córdoba descendiera del Solar de Córdoba, en Andoain, concretamente en el barrio de Soravilla. ¿Qué hay de esto de cierto? Pues nada. Mira, algunos como Larramendi, que estamos hablando de Andoain, pues crearon falsas etimologías, ¿no? Como que Barcelona venía de Barcelona, que viene anoche. Otros han falseado la historia y siguen haciéndolo, y lo malo es que se lo crean ellos mismos. Bueno. Simplemente. O sea que nada, que de Andoain hay un Solar de Córdoba, hasta ahí sí sabemos, pero no tiene absolutamente ninguna relación con eso. Fíjate, te diré una cosa. En Loja, que lo estuve presentando el libro, a un soldado vasco le dieron una puerta, era la puerta de Basurco. Y está ahí en Loja. Entonces ahora ya le han puesto un nombre árabe porque era la del anterior dueño de esa puerta, pero a ese se la dieron cuando la tomó las tropas del Gran Capitán. Y parece que eso ha quedado olvidado por ahí. Pero bueno, ahí está, en Loja. Ajá, qué curioso. Bueno, lo que es seguro es que tuvo desde luego a muchos vascos a sus órdenes y en algunos casos con responsabilidades fundamentales. Bueno, bueno, esto ya puede ser también estas típicas historias que corren o incluso leyendas urbanas sobre grandes bichos de grandes personajes de la humanidad, pues que luego al final no dijeron lo que se dice que dijeron. ¿Es verdad que el Gran Capitán dijo preferiría ser domador de leones que tener que gobernar a vizcaínos? Hombre, la verdad que no sería de extrañar, ¿no? Porque yo creo que los vascos somos un poco ingobernables. Yo desde luego no consideraría que eso ni fuera pues un halago ni una censura, ¿no? Sino como algo que es real. Sí, por regla general, pues ¿qué hacemos los vascos? Pues nos rebelamos ante las injusticias, cosas que otros no hacen. Solemos decir las cosas claras
y somos un poco tercos. Entonces, claro, gobernar a un conjunto de vascos, pues es difícil. Es así, o sea, toda la historia. Desde luego, en la guerra esto se podría ver como algo positivo, ¿no? O sea, peor que leones, fíjate, tremendamente fieros, claro, ¿no? Luego, indómitos, pero a la vez, claro, difíciles de manejar en grupo. Claro, difíciles de manejar en grupo, y luego hay del enemigo que los tuviera enfrente, claro. Pues claro, pues luego la lealtad que tiene el león también, o sea, calcula, o sea, estás hablando de gente leal, gente indómita, gente que es difícil de manejar, pero bueno, pero que sabes que te va a responder, ¿no? Uh-huh. Entonces, la biografía del gran capitán y de aquellos hombres vascos que le acompañaban nos sitúa, como se ha dicho, durante el reinado de los Reyes Católicos, entre finales del siglo XV y comienzos del XVI, y geográficamente, sobre todo, en tierras italianas, donde las potencias europeas y los turcos mantenían una pugna que hoy calificaríamos de geoestratégica por el control del Mediterráneo, ¿no? José Andrés, ¿podrías esbozarnos un poco así, a grandes rasgos, aquel marco histórico? Sí, mira, Italia estaba dividida en muchas repúblicas, ¿no? Era casi pues como lo que había sido un reino de taifas España en un tiempo anterior, ¿no? Entonces, las dos grandes potencias de esa época, que eran Francia y España, lo que necesitaban era expansionismo, ¿no? Entonces, Italia le suponía cubrir esa necesidad de expansionismo que tenían. Y luego otra cosa estaba clara, que quien dominara Italia dominaba al Papa. Y quien dominara al Papa dominaba toda la cristiandad, ¿no? Entonces, porque era el que mandaba sobre los reyes realmente, ¿no? Y los reyes pues les tenían un miedo tremendo y andaban pidiéndole y tal. Entonces, claro, poner ahí un Papa determinado, bien de Francia, bien por la parte de Francia o bien por la parte de España, era clave para que todo girara en torno a la monarquía concreta, ¿no? ¿Y cómo se desarrollaba la guerra en esa época? Porque, claro, estamos pensando en una guerra de fortalezas, de plazas fuertes. Tampoco podemos pensar que eran todo ejércitos como los que conocemos hoy en día, que se organizan en base a levas masivas y que todo por la defensa de la patria, ¿no? No, eran ejércitos de mercenarios en buena parte, ¿no? Y además hoy diríamos que internacionales, ¿no? Sí, mira, yo creo que se ha abusado de la palabra mercenario, ¿no? Pues, ¿qué es un mercenario? Los futbolistas son mercenarios. Los directivos de empresas son mercenarios. Entonces, un mercenario pues es una persona que trabaja por un sueldo, ¿no? Entonces, claro, había que pagarles. Hacer la guerra era un trabajo, ¿no? Nadie lucha por sus colores. Eso era un mito romántico, pero nadie, no, todos los equipos de fútbol son empresas. Eso de, joder, sí, está jugando por los colores. No, ese señor está jugando porque le pagas, pero el día que venga otro y le pague más, pues se va a ir. Normal. Eso es solo 4 fans, pues se pueden creer que alguien puede luchar por una camiseta, ¿no? Pues lo que pasaba en la Edad Media. Hacer la guerra era un trabajo, como otro cualquiera, y además se necesitaba mucho dinero para pagar el sueldo a los soldados, que la palabra sueldo viene de lo que se pagaba a los soldados, ¿no? Y eso ha sido así a lo largo de toda la historia. Si retrocedemos un siglo en el tiempo, encontramos a los almogávares, que eran mercenarios. Y si vamos más atrás todavía, en la Edad Media, cada señor feudal tenía su ejército propio, al que tenía que mantener, tenía que darles de comer y tenía que pagarles. O sea, es una cosa, como hoy día, los soldados son profesionales. Uh-huh. O sea, pero bueno, gestionar estos ejércitos, que a veces las nacionalidades de los soldados eran muy variopintas, muy variadas, sí, quizás encontradas entre ellos, también es cierto. Y luego además que cada nacionalidad pues tenía su modo de combatir, ¿no? Entonces aparece en el libro que el gran capitán pues ponía a los alemanes en un lugar determinado porque sabía que iban a responder de esta manera. Ponía a estos aquí porque sabía que iban a responder de la otra. O sea, conocía muy bien el talante de la gente que tenía y entonces los ponía en los sitios claves donde sabía qué respuesta iban a dar. Lo cual es positivo y es conocedor de la psicología del grupo con el que está trabajando, ¿no? El caso, por ejemplo, de Pedro Navarro, Pedro Berreterra, que es el mismo personaje, es curioso porque primero sirvió a los venecianos, luego sirvió a los españoles, luego sirvió a los franceses contra los españoles y, claro, para él era su oficio, era su trabajo. Claro. Bueno, y hay una frase muy bonita en la que, claro, detrás de él no era él solo, detrás de él había soldados, gente que le acompañaba para la lucha y en una ocasión les dice, bueno, ahora tenemos que cambiar de bando y irnos con estos porque nos hincharemos las manos, les dice. Esa expresión, nos hincharemos las manos. Es decir, ganaremos dinero, habrá botín. Claro, es que era de lo que se trataba, ¿no? No era solo conquistar una ciudad, ¿no? Era todo lo que había en torno a ella, pues el botín, las riquezas. Entonces, el gran capitán, pues cuando están descontentos sus soldados, dice, bueno, pues oye, pues ahí tenéis el botín, yo renuncio a mi parte, es para vosotros. Sí, en cierta ocasión, en el libro aparece que en cierta ocasión además les dice, bueno, vale, ir a mi casa y saquearla. Y ya está.
está, sí, porque él sabe que va a conseguir más botín, ¿no? Digo, claro. oye, ¿estáis descontentos? Pues oye, mira, ahí tenéis mi casa, coger todo y ya está. O sea, no les importaba. Esto el gran capitán pues queda generoso, ¿no? Decía, bueno, oye, si hubiese tocado otro, pues ya habría puesto más pegas, ¿no? Aparte de dotes como estratega o como jefe de mando, bueno, pues ¿qué otras cualidades tenía el gran capitán como guerrero? Hombre, era un caballero, en el sentido del espíritu de la caballería, que era lo que él había aprendido a lo largo de la Edad Media de la que procede, ¿no? Que era defender la patria, la fe, la verdad, a los débiles, a los indefensos, luchar por la justicia con abnegación, desinterés, desprendimiento, es decir, lo que vemos en los libros de caballerías y que luego vamos a encontrar en el Quijote, en Santa Teresa, o sea, lo vamos a encontrar en esa época, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene su guerra? Pues primero la fidelidad a la misión, ¿no? Evitar la violencia a gran escala, prefería hacer los sitios, entonces que vencer por causar hambre al enemigo que por grandes matanzas, eludía las grandes batallas, y luego aprendió mucho en la guerra de Granada. Granada es una zona muy agreste, y entonces allí la batalla fue por escaramuzas, sorpresas, emboscadas, marchas nocturnas, y eso es lo que aplica en Italia, el gran capitán. Entonces, luego procuró que los combatientes se complementaran en sus capacidades, como digo, ¿no? Pues los alemanes saben manejar bien, pues aquí, los italianos entonces, él sabía agruparlos tácticamente, ¿no? Luego había una cosa que usaban los romanos, que era la fortaleza, el campamento, el campamento que se empleaba para la lucha, hacerse una fortaleza a ese campamento, que era lo que pasó en Santa Fe. En Santa Fe, cuando lo crean los reyes católicos, crean como una gran ciudad, así para amilanar más a los enemigos, ¿no? Luego también el valor del terreno, aprovechando todos los recursos a su disposición, adelantarse al enemigo en sus disposiciones. Él era un estratega, ¿no? Estudiaba muy bien al enemigo y no empleaba siempre la misma táctica. Hay una frase que solía decir: combatiré cuando me convenga, no cuando ellos me reten y al enemigo se le antoje. Sí, eso está ya en el arte de la guerra, de Sun Tzu. Claro, sí. Es que es ahí, es básico, ¿no? Es decir, él cuando va a comer, por mucho que no, oye, yo combatiré cuando tenga ganas, ¿no? Luego el uso de la artillería, que es fundamental, y fundamental la figura de Pedro Navarro. Ahora vamos a llegar a Pedro Navarro, porque precisamente se dice del Renacimiento, se dice 3 grandes hitos técnicos del Renacimiento: la imprenta, la brújula y la pólvora, ¿verdad? La pólvora importantísima, porque fue lo que permitió que las guerras también cambiara la forma de guerrear, y fue lo que consolidó a los estados modernos, tal como los hemos conocido después, a las grandes potencias del estado moderno europeo. Bueno, y pues en el dominio precisamente de la pólvora con fines militares aparece como una figura destacadísima, sin duda, en su época, Pedro Bereterra, alias Pedro Navarro, que era un pastor del Roncal, que empezó como corsario y que acabó ennoblecido como conde y comandando a grandes ejércitos. Hay que hablar un poco de este personaje, que es apasionante, que yo pienso que si hubiera sido anglosajón hoy sería mundialmente célebre. Sí, pero lo malo que nosotros pues desconocemos nuestra historia y eso es lo que pasa, ¿no? Fíjate, a Pedro Navarro le darán el título de conde de Oliveto, pero por lo tanto no es solo una calle Pamplona, hay una calle Pamplona de cada conde de Oliveto, ¿no? Igual algunos piensan, no, pues esto sea solo una calle, no, era un señor el que había detrás. No se puede resumir en el tiempo que tenemos su labor, por eso invito a que lean el libro donde van a encontrar una amplia biografía de él. Resumiendo, te diré que inventó e introdujo el uso de minas explosivas terrestres en asalto a fortificaciones, por lo tanto es el precursor de la artillería. Tenía patente de corso para defender el litoral italiano de los turcos, fue llamado Roncal el Salteador. Su nombre figurará en las luchas navales contra el poder turco y junto al del gran capitán en las campañas de Italia contra los franceses. Participó al frente de 4 naves vizcaínas, es decir, del País Vasco, en el asalto de la isla de Cefalonia, donde destaca por primera vez en el manejo de explosivos volando un castillo con minas de pólvora. Después en sitios de ciudades como Canosa, Tarento, Ceriñola, Nápoles, en los que dirigió la artillería. Entonces, cuando muere Felipe el Hermoso, Fernando el Católico intenta hacerse con el gobierno de Castilla y declara incapaz a su hija Juana. La nobleza castellana se rebela contra Fernando, quien manda a Navarro sofocar el levantamiento. Se inicia las campañas en las costas africanas como capitán general y toma el peñón de Vélez de la Gomera, acompaña al cardenal Cisneros en calidad de lugarteniente a la toma de Orán, conquistó Bujía, Trípoli, Túnez, fue nombrado capitán general de la infantería española. Entonces ahí es apresado por los franceses. La corona española se negó a pagar su rescate. Entonces el rey francés pagó dicho rescate y lo incorporó a sus tropas, de la que le nombró general. Tomó Milán, puso sitio a la ciudad de Brescia,
defendida por los españoles, que tardó 6 meses en rendirse, participó en las guerras entre Francisco I y Carlos I, hasta que fue detenido y murió en Nápoles. Y en su epitafio, mandado poner en la iglesia de Santa María la Nueva de Nápoles por el duque de Sesa, descendiente del gran capitán, es llamado Petri Navarri Cantabri. O sea, eso es más o menos en líneas generales, no, podríamos hablar mucho más, ¿no? Pero bueno, un resumen. Un matiz voy a añadir a esto, que no se suele citar muy a menudo, que es que colaboró con Maquiavelo, con Nicolás Maquiavelo, el padre del pensamiento político moderno, en la fortificación de Florencia. Tenían ese problema y a Maquiavelo le dijeron, el único que te puede salvar en esta situación es el conde Oliveto. Y trabajaron codo con codo. Claro, porque él sabía cómo destruir las fortificaciones. Era una figura, para su época era una figura. Sí, era increíble. Sí. Y simplemente pues hay una estatua en Garde, pero nada más, una calle en Pamplona y nada más. Y ahí ha quedado olvidado el buen hombre. Sí. Bueno, y en el caso de Juan de Lazcano, el guipuzcoano también considerado precursor de algo en el arte de la guerra, del blindaje naval, ¿también está tan olvidado? Sí, totalmente. Fíjate, en una entrevista que me hicieron hace un mes en el Diario Vasco, digo que es uno de los primeros vascos que pasaron a las páginas de la historia. Fue capitán general de la Armada de los Reyes Católicos, se dedicaba a controlar con sus naves el estrecho de Gibraltar como parte del dispositivo para el asalto final contra el Reino de Granada. En la campaña de Granada presta servicios a los Reyes Católicos llevando moros al norte de África. Participó en las campañas de Italia de gran capitán, tomó parte en el asedio de Cefalonia, se destacó en la de Garellano, dirigiendo la construcción y tendido de los pontones sobre el río, y fue quien trajo prisionero a España a César Borgia, también ligado a nuestra tierra porque, como bien sabéis, murió en Mendavia, siendo general de las tropas del Reino de Navarra. En la toma de Mazalquivir, para facilitar el desembarco de las tropas, forró, digamos entre comillas, su nave con sacos de lana y entonces acercó la nave a la fortaleza sometiéndola a un intenso bombardeo, por lo que los tiros de los cañones de la fortaleza se centraron en su nave, permitiendo el desembarco de las tropas. O sea, se puede considerar también un precursor del blindaje naval. Y luego en 1512 escolta a la flota inglesa que trae a España los arqueros ingleses que iban a apoyar la conquista de Navarra por las tropas de Fernando el Católico. O sea, personaje muy importante en su época. Ya, la verdad es que sí. O sea, Andrés, y esto volviendo al gran capitán, esto que aparece en la serie de televisión sobre Isabel la Católica, en la que parece que había un lío entre el gran capitán y la reina, ¿esto es un recurso de guionistas o hay algún fundamento histórico para...? Espera, te voy a enlazar las dos cosas. Pues, hay otro vasco que también estaba al lado del gran capitán, que era un tal Juan Pérez de Loyola, que era hermano mayor de quien será después San Ignacio de Loyola. Ese también estaba ahí. Y murió precisamente allí en Nápoles, está enterrado en Nápoles. O sea, que la historia es bastante importante, ¿no? Hecho lo que me dices, pues hombre, yo creo que no cabe duda de que los guionistas tienen que utilizar los recursos apropiados para captar el interés de la audiencia, ¿no? Que no tenemos datos. Pero yo creo que lo que había entre ambos era una admiración mutua. De Isabel hacia quien consideraba al gran capitán como uno de sus más fieles súbditos y de Gonzalo hacia su reina. Yo creo que fue una admiración mutua entre ambos. Sí. Pero es cierto que a la muerte de la reina Isabel el gran capitán cayó en desgracia. Sí. Lo que pasó ahí pues es lo siguiente, ¿no? Pero en primer lugar la envidia de Fernando el Católico. Mientras que el gran capitán era un modelo de generosidad, el rey era un ser mezquino, ruin, avaricioso. Llegaba a decir, bueno, ¿yo para qué quiero ganar un reino si total no me llega a mí el dinero, ¿no? ¿Para qué quiero gastar todo este dinero si ese dinero pues se queda para los soldados y para el gran capitán? ¿No? Entonces, sus miras eran, sí, ser rey, pero claro, tener un beneficio, ¿no? Luego, fíjate, quiso que la hija del gran capitán se casara, no me acuerdo ahora exactamente, está en el libro, con qué descendiente suyo, para que las riquezas de Gonzalo pasaran a la corona. Y el gran capitán se opuso, lo que originó su destierro a la ciudad granadina de Loja. Y su ostracismo, el rey le había prometido la encomienda de Santiago, nada, ni hizo ni caso, ahora ahí tirado, ¿no? Al que había sido, pues, clave para recuperar un reino, ¿no? Y para terminar, José Andrés, hay una expresión que se utiliza en castellano, igual ahora ya menos, pero antes sí se oía mucho. Cuando alguien se presentaba con unas cuentas de gastos así como exagerados, unos gastos un poco incomprensibles, una cuenta económica que no se entendía muy bien, se suele decir, oye, eso parecen las cuentas del gran capitán. Sí, ¿De dónde viene esto? A ver. Cuenta la leyenda que el rey le pidió cuenta de los gastos, ¿no? Y él fue detallándolos. Pues 1.000.000 de ducados en reponer las campanas de tanto tañer a Victoria, ¿no? Y al final dice, pues, y 1.000.000 de ducados por la paciencia que tengo que tener con un rey que me pide cuentas a quien le ha dado un reino, ¿no? Entonces, pues decir, oye, tío, te he dado un reino, pues a ver, ¿de qué vas, no? Era un poco tacaño, ¿no, Fernando el Católico? Sí. Estás pintando un poco avariciosillo. Totalmente.
En esas cuentas hay algunas cosas divertidas. Dice, por guantes perfumados para que los soldados no huelan el hedor de la batalla. 200 millones de ducados. Sí, claro. Por limosnas para frailes y monjas para que recen por los españoles. 150.000 ducados. ¿Pero esto es verdad o es una leyenda también? Es una leyenda. Es decir, no hay un documento histórico que lo acredite. No, eso ha pasado a la historia, bueno, a la leyenda, como los romances, como todo eso, ¿no? Toda la literatura oral. Es decir, no hay un orador de que diga, bueno, en tal día se reunieron y él presentó este documento, ¿no? Es decir, eso no existe. Y ahí viene la dificultad de hacer una biografía del gran capitán. Claro, es que no se puede hacer una biografía, o tienes que hacer novela histórica, o tienes que hacer como yo, pues el libro que he hecho, que ha sido una adaptación de un libro del Renacimiento, del Romanticismo, de Manuel José Quintana, que lo he adaptado. Claro, el lenguaje de un prosista del Romanticismo no se puede entender hoy día. Fíjate, si a todos nos preguntan por hoy autores románticos, pues decimos Espronceda, Zorrilla, es decir, poetas, ¿no? Pero bueno, nadie habla de prosistas románticos. Entonces lo que he mantenido ha sido el tono vibrante del romanticismo, es el tono vibrante de nuestro siglo de oro, de nuestro Lope, Calderón, que es de donde van a tomar la base el romanticismo, ¿no? El romanticismo va a basarse en el siglo de oro. Todos Quintana, Espronceda, Zorrilla, pues son hijos de Lope, de Calderón y de esta gente. Entonces ese tono lo considero necesario para hablar de un héroe, ¿no? de Gonzalo Fernández de Córdoba. Bueno, ¿nos recomiendas la serie, Juan? Te veo muy entendido en el tema. No he visto ni un minuto. ¿No has visto ni un minuto? No, yo tampoco, por eso que estamos tú y yo hablando aquí de la serie. Sí, pero bueno, uno se documentó y he descubierto que efectivamente de esto que se está hablando mucho. Yo no he visto ni un minuto de esa serie, no puedo ejercer ningún juicio. Sí, sobre el libro El Gran Capitán de José Andrés Álvaro Cádiz, que está en Desire Ediciones y que bueno, la gente puede encontrarlo en las librerías habitualmente, y si no se pide, por supuesto, un libro que además es libro solidario, como hemos dicho al comienzo, que por tanto sus beneficios van para causas humanitarias. Muchísimas gracias por habernos acercado, José Andrés, tanto la figura del gran capitán como la de estos soldados vascos olvidados, como nos decías, tanto Juan de Lazcano como Pedro Bereterra, de quien has mencionado otra serie de nombres, ¿verdad? El conde de Oliveto. Conde de Oliveto, Pedro Navarro, sí. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, lo dicho, y a ti, Juan, te deseo un feliz verano. Igualmente, Eva. Y que nos reencontramos seguramente en septiembre. Ha sido un placer, una temporada más, poder trabajar contigo, con el equipo, y por supuesto agradecer también a Eusko Ikaskuntza, que es la que hace posible este espacio. Exactamente. Oye, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, agur. Agur.